La octava, está en la línea la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, a quien saludo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿qué tal, Julio? Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es la situación en estos momentos luego que se han detectado los primeros casos de coronavirus en el país? ¿Cómo está la preparación del sistema de salud en la Ciudad de México ante lo que sin lugar a dudas pues viene caminando y debemos de estar atentos a lo que ahí suceda? ¿Qué se está haciendo, doctora? Claro que sí. Como les he señalado en diversos momentos, el sistema de vigilancia epidemiológica funciona de manera habitual y se intensifica la vigilancia en ciertos momentos. En este caso está muy centrada la vigilancia epidemiológica y la intensificación de acciones en el monitoreo de posibles casos importados, es decir, en aeropuertos y en puertos. Las brigadas de sanidad internacional están monitoreando sobre todo los vuelos que provienen de las zonas con difusión comunitaria, que podríamos decir que son los por supuesto de China y de algunos países donde ya hay transmisión local. ¿Y qué se está haciendo específicamente en el aeropuerto de la Ciudad de México? En el aeropuerto lo que se hace es, hay todo un protocolo que está establecido para vigilancia epidemiológica internacional que vigila no solo nuevo coronavirus, sino todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional. Entonces ahí lo que se hace es, desde el avión se avisa, ¿no? La tripulación avisa si hay una persona enferma, y si no hay persona enferma, de todos modos, a pie de avión se hace una revisión. Si se identifica algo, ya sea el notificado como enfermo o alguien que se siente mal, tiene algún síntoma o tiene fiebre, se le mide. Entonces esto pasa a un primer filtro, pasa a un segundo filtro, se aísla y ahí se hace un interrogatorio más a profundidad. Eso es lo que se hace para varias enfermedades. En este caso, pues muy intensivamente para nuevo coronavirus, es decir, para identificar problemas respiratorios, infección respiratoria de zonas que tienen transmisión local. ¿Cuántas camas en terapia intensiva se tienen disponibles para casos que se pudieran producir en la Ciudad de México, doctora? Lo que es muy importante, Julio, creo que es decir, en este momento lo que nosotros tenemos son solo 2 casos importados. Uno que ya está claramente ratificado por el examen de INDRE y está pendiente, que casi seguro se va a ratificar porque la prueba estatal salió positiva, se va a ratificar con la prueba del INDRE y será reportado seguramente por la noche. Son 2 casos importados que tienen antecedente de viaje a Italia. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos ni transmisión local ni más casos. Todos son vinculados a viaje a Italia en este caso. Pero es una previsión sensata que va a llegar a la Ciudad de México. Sí, pero también hay que pensar que el 90% de los casos son casos leves. Es suficiente con quedarse en casa. O sea, sí seguramente vamos a tener más casos porque los casos ya confirmados tienen contactos que se están estudiando, a lo mejor tuvieron asintomáticos y alguien se contagió, sí vamos a tener más casos, pero ni la velocidad va a ser muy intensa, ni es la mayoría de casos que requieran hospitalización. ¿Bastaría con quedarse en casa? Bastaría, en la mayoría de los casos, con quedarse en casa. Ahora, sí tenemos, por supuesto, ya el monitoreo, el diagnóstico de camas hospitalarias, hospitales definidos para los casos graves, pero los hospitales tienen zona de aislado. Entonces es, digamos, uno de los datos fundamentales para atender, ¿no? Para atender y sobre todo que evitar la propagación rápida de los casos. Entonces todos los hospitales tienen zona de aislado y no se van a necesitar, porque en esta fase estamos
solamente con estos casos importados. Estimamos que la mayoría de los casos serán casos leves cuando se empieza a propagar el nuevo coronavirus, y tenemos ya definidos dónde podrían estar aquellos casos que sí ameriten hospitalización. Claro. Y también, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos 32 hospitales, de los cuales ya tenemos uno de especialidades, ¿no? Tenemos uno de especialidades, ya tenemos áreas definidas. Y sobre todo, lo que es más importante es el trabajo preventivo. Y aquí quiero hacer mucho énfasis, la prevención está en nuestras manos. Si nosotros nos lavamos, usamos el gel con alcohol, estornudamos con el famoso estornudo de etiqueta, quiere decir en el ángulo interno del codo, ¿sí? Evitamos tocarnos la cara, los ojos, la boca con las manos sucias. Con eso lo que estamos haciendo es una reducción muy importante de las posibilidades de contagio. Y esto sirve no solo para nuevo coronavirus, sino para todas las enfermedades respiratorias, para todos. Claro. Entonces, esa es muy importante. Un segundo mensaje para la población: que estén atentos a la información, pero a la información de fuentes oficiales o de fuentes confiables. Claro. ¿No? La información que saca la UNAM, que saca la Academia Nacional de Medicina, que sacan el gobierno de la Ciudad de México, porque tengan la seguridad de que estaremos informando con veracidad. Claro. Pero que no repliquen rumores, porque eso también lo que genera es mucha confusión y mucha alarma. Claro, pues son muchos... Estamos reforzando en todos, y eso también es un mensaje para oficinas públicas, centros de salud, hospitales. Estamos reforzando la disponibilidad de gel antibacterial. Estamos reforzando que en todos los baños públicos haya jabón para lavarse las manos, porque eso va a reducir mucho las posibilidades de contagio. Pues como usted dice, parte de la solución o la atención en lo inmediato está en las manos de quienes nos escuchan con estas medidas de higiene. Gracias, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Una cosa, si las personas se sienten enfermas, tienen síntomas respiratorios, que son los síntomas de dolor de cabeza, fiebre, rinorrea, tos, en este momento no va a ser nuevo coronavirus en la mayoría de los casos, a menos que tengan antecedentes de viaje a estos países que tienen circulación local. Entonces, si tienen algún antecedente de viaje, tienen dudas, hay un teléfono de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Pero si tienen esta patología y no tienen antecedente de viaje, ni contacto con algún caso confirmado, pues lo mejor es que se queden en su casa, que no vayan a trabajar para evitar el contagio. Y de ser posible, que llamen al médico. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, apreciamos sus palabras. Gracias, doctora Oliva López Arellano. Con mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.